Imagina trabajar 16 horas al día en las entrañas de la tierra más árida del planeta, ganando la mitad que los hombres por el mismo trabajo brutal, siendo acosada constantemente, y cuando finalmente alzas la voz exigiendo justicia, te llaman agitadora comunista en plena dictadura militar. Ahora imagina que una noche, cuando regresas del turno de noche atravesando túneles abandonados, donde nadie puede escuchar tus gritos, te das cuenta de que no estás sola, que hay alguien esperándote en la oscuridad, que los sonidos que escuchas no son de ratas ni de estructuras viejas crujiendo, sino de pasos humanos acercándose, y que las lámparas que ves moviéndose en la distancia no son de compañeros mineros, sino de hombres que han decidido que las mujeres que exigen derechos necesitan ser silenciadas permanentemente. En la madrugada del 23 de agosto de 1983, 8 mujeres mineras desaparecieron en los túneles abandonados de la mina El Cobre, en Antofagasta, Chile. Sus cuerpos fueron encontrados 3 días después en un tiro vertical de 80 metros de profundidad, todos con evidencia de violencia extrema antes de ser arrojados a morir en la oscuridad. Los perpetradores: 5 capataces y 3 guardias de seguridad de la misma mina, hombres que durante meses habían advertido que las feministas comunistas estaban causando problemas y que alguien tenía que poner orden. La investigación oficial bajo la dictadura de Pinochet concluyó que fue un accidente laboral trágico, pero los mineros que trabajaban en el cobre sabían la verdad, y esa verdad era tan oscura que permanecería enterrada durante 27 años, hasta que Chile finalmente comenzara a confrontar los crímenes de su pasado. Si tienes el estómago para escuchar una historia sobre feminicidio sistemático en tiempos de dictadura, sobre cómo el machismo y el fascismo se alimentan mutuamente, sobre 8 mujeres que murieron simplemente por exigir ser tratadas como seres humanos con derechos, entonces dale like ahora mismo y prepárate. Suscríbete al canal porque estas son las historias que los libros de historia omiten, las historias incómodas que revelan lo peor de lo que somos capaces cuando combinamos misoginia estructural con un Estado autoritario que mira hacia otro lado. Y activa la campanita porque cada semana destapamos verdades que otros prefieren mantener enterradas. Te advierto con absoluta seriedad. Esta narrativa contiene violencia sexual implícita, feminicidio múltiple, y detalles perturbadores sobre crímenes que fueron encubiertos sistemáticamente por autoridades cómplices. Si eres sensible a contenido sobre violencia de género extrema, cierra este video ahora. Para quienes se queden, lo que van a escuchar es una historia real, documentada en archivos recientemente desclasificados de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, una historia que muestra cómo la violencia contra las mujeres se vuelve aún más letal cuando ocurre bajo regímenes que sistemáticamente deshumanizan a quienes consideran enemigos del orden establecido. En la madrugada del 23 de agosto de 1983, 8 mujeres que trabajaban como ayudantes de perforación en la mina El Cobre desaparecieron sin dejar rastro después de terminar su turno nocturno de 23:00 a 7:00, cuando sus cuerpos fueron descubiertos 72 horas después en un tiro abandonado llamado Pozo Perdición, a 80 metros de profundidad. Todos mostraban signos inequívocos de haber sido golpeadas brutalmente antes de ser arrojadas vivas o agonizantes a morir en la caída. Las autoridades militares que controlaban Antofagasta bajo estado de emergencia declararon oficialmente que fue un accidente laboral debido a negligencia e inexperiencia de trabajadoras no calificadas. Pero los mineros veteranos que conocían cada centímetro de esa mina sabían que era imposible que 8 mujeres experimentadas accidentalmente cayeran todas juntas en un pozo que estaba claramente marcado como peligroso, rodeado por barreras de seguridad y ubicado en una zona por la que no tenían razón alguna de estar transitando después de su turno. Los perpetradores: un clan de 5 capataces liderados por Héctor Valenzuela Rojas, de 48 años, veterano de 30 años en minería, que había expresado públicamente múltiples veces que las mujeres no pertenecen a las minas, traen mala suerte y problemas, acompañado por 3 guardias de seguridad privada que controlaban el acceso a las instalaciones. Hombres que durante meses habían acosado sexualmente a las mujeres trabajadoras, que las habían amenazado cuando ellas se quejaron formalmente, y que finalmente decidieron que la manera de resolver el problema de mujeres que no se callaban era eliminarlas físicamente y hacer que pareciera accidente en un lugar donde los accidentes fatales eran tristemente comunes
y rara vez investigado seriamente. La razón no fue dinero ni robo, ni siquiera conflicto personal tradicional. Fue feminicidio ideológico puro. Fue la convicción de que mujeres que exigían igualdad salarial, que denunciaban acoso sexual, que se organizaban con sindicatos para exigir derechos, eran agitadoras comunistas, que amenazaban el orden natural de la sociedad chilena bajo Pinochet, donde las mujeres debían ser sumisas, callar, aceptar su lugar subordinado. Y en 1983, en Chile dictatorial, donde miles de personas estaban siendo torturadas y desaparecidas por razones políticas, donde el Estado terrorista había normalizado la violencia como herramienta de control social, estos hombres sabían con certeza absoluta que podían asesinar a 8 mujeres y salir impunes porque las autoridades militares no solo no investigarían, sino que activamente encubrirían el crimen. La mina El Cobre se extendía a través de 180 hectáreas de algunos de los terrenos más desolados del desierto de Atacama en 1983. Ubicada 40 kilómetros al este de Antofagasta, en las estribaciones de la cordillera de la costa, en un lugar donde prácticamente no llovía nunca, donde las temperaturas diurnas alcanzaban fácilmente 35 grados centígrados pero caían a 5 grados por la noche, donde el paisaje era tan lunar y estéril que se usaba para probar rovers de Marte décadas después. La operación minera extraía cobre principalmente, algo de plata como subproducto, utilizando una combinación de minería a cielo abierto y minería subterránea en túneles que penetraban hasta 400 metros bajo la superficie de la tierra. La población del campamento minero adyacente rondaba las 850 personas en 1983, incluyendo aproximadamente 520 trabajadores directos de la mina y sus familias. El campamento consistía en hileras de barracas prefabricadas de metal corrugado que se convertían en hornos durante el día y neveras por la noche, sin aislamiento térmico adecuado, sin agua corriente confiable porque tenía que ser transportada en camiones cisterna desde Antofagasta, con electricidad solo de generadores diésel que funcionaban de 18:00 a 23:00 horas para ahorrar combustible caro. Las condiciones de vida eran brutales incluso para los estándares mineros, pero los trabajadores las toleraban porque los salarios, aunque miserables comparados con mineros de países desarrollados, eran significativamente mejores que cualquier otra cosa disponible en el Chile de 1983, que estaba atravesando la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Agosto en el desierto de Atacama significaba pleno invierno austral, aunque invierno en el desierto más árido del mundo no significaba lluvia o nieve, sino simplemente noches más frías y días ligeramente menos calurosos. Las temperaturas nocturnas caían regularmente a 2-3 grados centígrados, ocasionalmente bajo cero en las zonas más altas. Durante el día, el sol pegaba con intensidad brutal a pesar de ser invierno, alcanzando 25-28 grados, pero el viento constante del oeste hacía que se sintiera mucho más frío. El aire era tan seco que tu piel se agrietaba sangrando. Tus labios se partían constantemente. Cada respiración irritaba tu garganta y sangrados nasales eran rutinarios. Olía a mineral puro, a polvo de cobre que te llenaba los pulmones gradualmente causando silicosis que eventualmente te mataría, a diésel de la maquinaria pesada y al sudor rancio de cientos de hombres trabajando en condiciones que violaban prácticamente cada estándar laboral imaginable, pero que nadie se atrevía a denunciar en 1983. Porque denunciar era arriesgarte a ser acusado de comunista y desaparecer. Por la noche, cuando la oscuridad caía súbitamente sin crepúsculo, porque así es en los desiertos cerca del Ecuador, el campamento minero se convertía en un lugar de sombras inquietantes, iluminadas solo por algunas luces dispersas. Podías escuchar el sonido constante de maquinaria pesada, operando en los turnos nocturnos. El crujido de estructuras metálicas expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura, el viento aullando entre las barracas creando sonidos fantasmales. Y ocasionalmente, si prestabas atención, podías escuchar gritos que tal vez eran de trabajadores comunicándose a distancia, o tal vez eran de algo más oscuro, pero nadie preguntaba mucho porque en el Chile de Pinochet habías aprendido que hacer demasiadas preguntas podía ser fatal. Pero 1983 fue un año particularmente brutal para Chile en general y para los mineros en particular.
La crisis económica que había comenzado en 1982 estaba en su punto más profundo. El PIB había caído 14% en un solo año, la peor contracción económica en medio siglo. El desempleo superaba el 30% oficialmente, probablemente 40-45% en realidad. Los salarios reales habían caído 20% desde 1980. El modelo económico neoliberal implementado por los Chicago Boys, bajo Pinochet, estaba colapsando espectacularmente, demostrando que privatizar todo y eliminar regulaciones laborales no creaba prosperidad sino miseria para la mayoría, mientras enriquecía a una pequeña élite. En ese contexto de crisis económica brutal, combinada con represión política total, los trabajadores que todavía tenían empleos se aferraban desesperadamente a ellos, sin importar cuán explotadores fueran, porque la alternativa era literalmente morirse de hambre. Las compañías mineras, muchas de ellas privatizadas recientemente o en proceso de privatización, aprovechaban esta desesperación para bajar salarios, eliminar beneficios, forzar turnos más largos, ignorar completamente regulaciones de seguridad y reprimir brutalmente cualquier intento de organización sindical. Y si alguien protestaba, si alguien se quejaba de condiciones inhumanas o salarios de miseria, había una amenaza implícita siempre presente. Podía ser acusado de agitador marxista y entregado a la CNI, la policía secreta de Pinochet, donde tu destino sería tortura seguida de muerte o desaparición. El desempleo extremo significaba que había literalmente docenas de personas desesperadas esperando tomar tu lugar por incluso menos salario si tú causabas problemas. Familias enteras sobrevivían con ingresos de 8,000, 12,000 pesos al mes cuando necesitabas al menos 30,000 para cubrir necesidades básicas de alimentación para una familia promedio. Los índices de desnutrición infantil habían aumentado dramáticamente. Las enfermedades prevenibles que habían sido prácticamente eliminadas en los años 60 y 70 estaban regresando. Y sobre todo esto, el terror constante. Toques de queda nocturnos donde ser encontrado en la calle después de cierta hora podía resultar en arresto o muerte sumaria. Redadas aleatorias donde militares entraban a vecindarios pobres arrestando a docenas sin cargos. La normalización de la tortura como herramienta de interrogatorio. Las ejecuciones extrajudiciales que todos sabían que ocurrían pero de las cuales nadie hablaba públicamente. En ese contexto de crisis económica devastadora combinada con terror estatal sistémico, algunas mujeres chilenas habían comenzado a trabajar en las minas. No porque las minas hubieran abierto repentinamente sus puertas a la igualdad de género por convicción feminista, sino porque las compañías descubrieron que podían pagar a mujeres desesperadas 40-50% menos que a hombres por el mismo trabajo exacto y legalmente salirse con la suya, porque no había sindicatos funcionales que protestaran y porque el Estado dictatorial apoyaba activamente la superexplotación de trabajadores, mujeres que eran viudas de desaparecidos políticos, mujeres que eran cabeza de familia porque sus esposos estaban presos o habían huido al exilio, mujeres que simplemente no podían encontrar ningún otro trabajo y que estaban dispuestas a hacer el trabajo más duro y peligroso por cualquier salario porque sus hijos tenían hambre. Rosa Angélica Muñoz tenía 34 años ese agosto de 1983. Aunque su cuerpo mostraba el desgaste de alguien de 50, era una mujer de estatura promedio para Chile, quizás 1,58 metros, pero con la constitución musculosa y compacta de alguien que había pasado 3 años trabajando como ayudante de perforación en las entrañas de la tierra, cargando maquinaria pesada, operando taladros neumáticos que te sacudían hasta los huesos, respirando polvo de mineral que gradualmente te destruía los pulmones. Su piel estaba permanentemente oscurecida no solo por genética, sino por años de exposición a polvo mineral y sol del desierto. Sus manos eran pequeñas pero tan callosas y fuertes que podía agarrar herramientas de acero que los hombres manejaban sin ninguna dificultad. Una cicatriz fea corría desde su sien derecha hasta su mejilla, resultado de cuando una roca del tamaño de un puño se había desprendido del techo de un túnel en 1981 y le había golpeado la cabeza, fracturándole el cráneo, dejándola inconsciente durante 2 días, y casi matándola porque el equipo médico de la mina era inadecuado y el hospital más cercano estaba a 40 kilómetros. Caminaba con una leve cojera apenas perceptible,
legado de cuando había resbalado en escaleras metálicas mojadas en 1982, cayendo 3 metros y dislocándose la cadera izquierda. Lesión que nunca fue tratada apropiadamente porque la compañía minera no proporcionaba licencia médica pagada, y ella no podía permitirse perder días de trabajo. Su rostro estaba permanentemente marcado por arrugas profundas de fatiga y estrés crónico. Líneas alrededor de sus ojos de entrecerrar constantemente en la oscuridad de los túneles iluminados solo por lámparas de minero inadecuadas. Su boca una línea delgada y firme de alguien que había aprendido a no mostrar debilidad nunca, porque la debilidad era explotada inmediatamente. Cada mañana cuando trabajaba turno diurno, o cada tarde cuando trabajaba turno nocturno, Rosa se despertaba con dolor en todo el cuerpo, dolores que nunca desaparecían completamente sin importar cuánto descansara. Se vestía con su ropa de trabajo, pantalones gruesos de mezclilla, camisa de trabajo de manga larga incluso en verano para protegerse de rocas y abrasiones, botas de trabajo con punta de acero que pesaban 2 kilos cada una, guantes de cuero que tenía que comprar ella misma porque la compañía no los proporcionaba, su casco amarillo obligatorio con lámpara de carburo montada que proporcionaba luz tenue y humeante. Bebía té negro fuerte y amargo, comía pan con mantequilla si tenía suerte, a veces solo pan seco porque la mantequilla era un lujo que no siempre podía permitirse con su salario de 6,500 pesos mensuales trabajando 16 horas al día, 6 días a la semana. Luego caminaba los 800 metros desde su barraca en el campamento hasta la entrada de la mina, reportándose con los capataces que siempre la miraban de manera que la hacía sentir como carne en exhibición, más que como trabajadora, recibiendo sus instrucciones de trabajo del día, descendiendo en el elevador de jaula oxidada y chirriante, que bajaba a velocidades aterradoras hacia las profundidades donde pasaría las próximas 16 horas, respirando aire viciado, operando maquinaria peligrosa, arriesgando su vida docenas de veces para ganar menos de lo que un hombre ganaba trabajando 8 horas en el mismo puesto. Se había casado con Ernesto Muñoz Soto en 1968, un año de esperanza cuando Salvador Allende todavía no había sido electo, pero cuando parecía que Chile estaba moviéndose hacia la justicia social. Habían tenido 3 hijos, Claudio de 13 años, Patricia de 11 y el pequeño Rodrigo de 8. Ernesto había sido organizador sindical en una fábrica textil en Antofagasta, un hombre comprometido con la causa de los trabajadores, que creía apasionadamente que otro Chile era posible. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Ernesto fue arrestado el 14 de septiembre junto con cientos de otros sindicalistas y activistas de izquierda. Rosa nunca lo vio de nuevo. Oficialmente estaba desaparecido, su nombre en las listas de detenidos desaparecidos que las organizaciones de derechos humanos mantenían meticulosamente, pero Rosa sabía con certeza terrible que estaba muerto, probablemente torturado hasta morir en los primeros días después del golpe, y su cuerpo arrojado al mar o enterrado en una fosa clandestina que nunca sería encontrada. Durante los siguientes años, Rosa había sobrevivido como pudo, cosiendo ropa, limpiando casas de familias ricas, vendiendo empanadas en la calle, cualquier trabajo que pudiera conseguir, mientras criaba sola a 3 niños pequeños. En 1980, cuando la crisis económica empeoró, cuando ya no podía ganar suficiente con trabajos informales para alimentar a sus hijos, había aplicado desesperadamente para trabajo en las minas. Las minas tradicionalmente no contrataban mujeres por superstición machista de que traían mala suerte, pero en 1980 las compañías recién privatizadas descubrieron que las mujeres desesperadas trabajarían por la mitad del salario de hombres, y esa consideración económica superó la superstición. Rosa fue una de las primeras 15 mujeres contratadas en el cobre, todas viudas de desaparecidos o presos políticos, todas madres solteras desesperadas, todas dispuestas a hacer literalmente cualquier cosa para alimentar a sus hijos. Lo que Rosa valoraba más en su vida miserable no era dinero ni comodidad porque no tenía ninguna de esas cosas. Era la dignidad frágil de poder mantener a sus hijos sin depender de caridad, de demostrarles que incluso en las peores circunstancias, una mujer podía sobrevivir y pelear. Era la solidaridad que había encontrado con las otras mujeres mineras, 23 en total para 1983, que compartían experiencias similares de viudez
por represión política y explotación laboral extrema. Habían formado un grupo informal de apoyo mutuo, compartiendo comida cuando alguien no tenía, cuidando los hijos de otras cuando alguien trabajaba doble turno, y más importante, organizándose discretamente para exigir mejores condiciones. No podían formar sindicato formalmente porque los sindicatos eran ilegales bajo el régimen militar, excepto los sindicatos amarillos, controlados por la compañía que no hacían nada por los trabajadores. Pero podían hablar entre ellas, podían coordinarse, podían presentar quejas colectivas escritas sobre acoso sexual constante de capataces, sobre violaciones de seguridad que ponían sus vidas en peligro innecesario, sobre salarios que eran 60% menores que los de hombres haciendo exactamente el mismo trabajo. Y esas quejas, aparentemente inofensivas, aparentemente razonables, habían marcado a Rosa y a 7 otras mujeres como agitadoras problemáticas, que necesitaban ser vigiladas y eventualmente silenciadas. El clan de capataces que controlaría la mina no era formalmente una estructura organizada, sino más bien una red informal de hombres unidos por machismo virulento, por apoyo al régimen de Pinochet, y por convicción compartida de que mujeres en las minas eran una aberración antinatural que estaba destruyendo el orden correcto de las cosas. Héctor Valenzuela Rojas, de 48 años, era el líder natural de facto. Veterano de 30 años en minería, había comenzado como perforador a los 18 años y había ascendido a capataz principal para 1975, controlando la asignación de turnos y supervisando directamente a aproximadamente 80 trabajadores, incluyendo las 23 mujeres. Era un hombre de estatura mediana, quizás 1.72 metros, pero construido como barril, todo músculo y grasa mezclados después de décadas de trabajo físico seguido por años en posición supervisora, donde ya no trabajaba manualmente pero comía bien. Su rostro era rudo y marcado por cicatrices, una especialmente notable desde su ceja izquierda hasta su oreja, de cuando había sido golpeado con una pala en una pelea, en un bar en 1970. Llevaba bigote grueso al estilo militar que era popular entre partidarios del régimen. Sus ojos eran pequeños y duros, evaluando constantemente, siempre buscando debilidad que pudiera explotar. Héctor había apoyado vocalmente el golpe militar de 1973, celebrando cuando Allende murió, cuando los militares tomaron control, cuando comenzaron a arrestar y ejecutar a comunistas. Había denunciado personalmente a 3 compañeros mineros en 1973 y 1974, acusándolos de ser simpatizantes de izquierda. Los 3 habían sido arrestados, y 2 nunca regresaron, presumiblemente ejecutados. Esto le había ganado favor con las nuevas autoridades militares y había acelerado su ascenso a capataz. Veía el régimen de Pinochet como la restauración del orden necesario, creía genuinamente en la narrativa de que Chile había estado al borde del caos comunista y que la dictadura militar había salvado al país. Sus 4 tenientes en el clan de capataces eran similares. Ricardo Sandoval, de 52 años, veterano minero que había expresado múltiples veces que las mujeres deberían estar en casa criando hijos, no en minas haciendo trabajo de hombres. Mario Escobar, de 45 años, conocido por comentarios sexuales explícitos hacia trabajadoras mujeres y por tocarlas inapropiadamente cuando supervisaba su trabajo. Luis Bravo, de 41 años, exmilitar que había servido brevemente en el ejército durante los primeros años del golpe y que traía mentalidad militarizada de obediencia absoluta y castigo cruel para disidencia. Y Patricio Guzmán, de 38 años, el más joven del grupo, pero quizás el más ideológicamente comprometido con el machismo extremo, que había dicho explícitamente en reuniones de supervisores que las feministas comunistas necesitan ser tratadas como el cáncer que son, eliminadas antes de que infecten a otras. Los 3 guardias de seguridad que se unirían a los capataces en la eliminación de las mujeres eran empleados de una compañía privada contratada por la mina, hombres con entrenamiento militar que habían sido dados de baja del ejército, pero que mantenían la mentalidad autoritaria y la disposición a usar violencia que habían aprendido durante servicio. Armados con pistolas 9 mm y escopetas calibre 12, supuestamente para proteger instalaciones contra saboteadores o ladrones, en realidad funcionaban como fuerza paramilitar privada que intimidaba a trabajadores y reprimía cualquier signo de organización laboral.
Estos no eran hombres inherentemente malvados desde nacimiento, aunque algunos de ellos habían mostrado tendencias sádicas desde jóvenes. Eran productos de una cultura machista profundamente arraigada, que había sido radicalizada y militarizada por una década de dictadura, que había normalizado la violencia como respuesta a cualquier desafío a autoridad. Habían crecido en un Chile, donde las mujeres eran legalmente propiedad de sus esposos hasta 1989, donde violación marital no era crimen, donde violencia doméstica era considerada asunto privado en el cual el Estado no debía intervenir. Habían sido socializados para creer que mujeres que no obedecían, que exigían igualdad, que se negaban a aceptar acoso sexual como parte normal de la vida, eran no solo molestas, sino activamente peligrosas para el orden social. Y luego habían vivido 10 años bajo un régimen que explícitamente predicaba que disidencia de cualquier tipo era traición que merecía eliminación violenta, que había enseñado a una generación entera de chilenos que violencia extrema contra enemigos internos no solo era aceptable sino patriótica. Habían absorbido la propaganda constante de que marxistas estaban infiltrados en todas partes, que feminismo era ideología marxista importada para destruir la familia chilena tradicional, que mujeres organizándose eran frentes para su versión comunista. En sus mentes distorsionadas por ideología machista combinada con fascismo, eliminar a 8 mujeres comunistas que estaban causando problemas no era asesinato, sino defensa legítima del orden social. La tensión entre las mujeres mineras organizándose y los capataces masculinos determinados a mantenerlas subordinadas había estado escalando durante meses. En marzo de 1983, Rosa y 6 otras mujeres habían presentado queja formal escrita a la administración de la mina, documentando 47 incidentes específicos de acoso sexual por capataces en un periodo de 6 meses. Comentarios sexuales explícitos, tocamientos inapropiados, demandas de favores sexuales a cambio de turnos mejores o trabajo menos peligroso, amenazas veladas cuando ellas rechazaban avances. La administración había archivado la queja sin investigar, respondiendo que no encontramos evidencia sustancial de comportamiento inapropiado y sugerimos que las trabajadoras sean menos sensibles a bromas inofensivas entre compañeros. En mayo de 1983, las mujeres habían organizado una reunión secreta con trabajadores masculinos simpatizantes para discutir posibilidad de formar un sindicato verdadero que exigiera igualdad salarial, condiciones de seguridad mejoradas y protección contra acoso. La reunión había sido infiltrada por un informante que reportó a los capataces. Al día siguiente, 3 de las mujeres líderes, incluyendo a Rosa, fueron reasignadas a los turnos más peligrosos, trabajando en zonas de la mina conocidas por inestabilidad estructural, un castigo obvio y una advertencia clara. En julio de 1983, había ocurrido un incidente particularmente escalatorio. Mario Escobar, uno de los capataces, había intentado forzar a una mujer joven de 22 años, llamada Carmen Herrera, a tener sexo con él en un túnel aislado durante un turno nocturno, bloqueándole el camino, manoseándola agresivamente. Carmen había gritado, otros trabajadores habían escuchado y llegado corriendo. Mario tuvo que retirarse, pero amenazó a Carmen explícitamente. Si dices algo de esto a alguien, vas a desaparecer y nadie va a encontrar tu cuerpo. Hay muchos lugares en esta mina donde la gente se pierde permanentemente. Carmen había reportado el intento de violación a Rosa y las otras mujeres líderes, pero todas estaban aterrorizadas de reportarlo oficialmente, porque sabían que Mario no estaba haciendo amenaza vacía. En 1983 en Chile, bajo un régimen donde miles de personas desaparecían oficialmente, donde la policía secreta operaba con impunidad total, donde cuerpos aparecían rutinariamente en cunetas o en el mar, la amenaza de desaparecer era completamente creíble. Y en una mina donde accidentes fatales ocurrían regularmente, donde cuerpos eran ocasionalmente encontrados en tiros profundos o bajo derrumbes, hacer que alguien desapareciera y que pareciera accidente laboral sería trivialmente fácil. Pero Rosa y las otras mujeres líderes habían decidido que no podían simplemente aceptar esta situación indefinidamente. Si no resistían ahora, el acoso solo empeoraría. Si no establecían consecuencias para hombres que las violentaban, eventualmente alguien sería violada o asesinada y nadie haría nada.
Entonces el 15 de agosto de 1983, 8 días antes de que desaparecieran, Rosa lideró a un grupo de 12 mujeres en confrontar directamente a Héctor Valenzuela afuera de su oficina al final del turno diurno, frente a docenas de trabajadores que salían de la mina, haciendo la confrontación pública e imposible de ignorar. Señor Valenzuela, Rosa había dicho en voz alta y clara que todos podían escuchar. Venimos a exigir que usted y los otros capataces dejen de acosarnos sexualmente. Exigimos que Mario Escobar sea despedido por intentar violar a Carmen Herrera. Exigimos igualdad salarial con hombres haciendo el mismo trabajo. Y exigimos que dejen de castigarnos con turnos peligrosos cuando nos quejamos de maltrato. Si estas demandas no son cumplidas en 72 horas, vamos a contactar a organizaciones de derechos humanos internacionales y a hacer públicas las violaciones que ocurren en esta mina. El silencio que siguió era absoluto. Docenas de trabajadores masculinos observaban, algunos con admiración secreta por el coraje de estas mujeres, otros con desaprobación porque las consideraban agitadoras causando problemas innecesarios, la mayoría simplemente aterrorizados de ser asociados con lo que claramente sería etiquetado como subversión comunista. Héctor Valenzuela se había puesto rojo de furia, sus manos cerrándose en puños, pero estaba lo suficientemente consciente de estar siendo observado públicamente como para controlar su respuesta inmediata. Señora Muñoz, había respondido con voz peligrosamente tranquila. Usted y sus compañeras están haciendo acusaciones muy serias sin evidencia. Están difamando a supervisores honestos. Y están intentando organizar actividades laborales ilegales que bajo las leyes de emergencia vigentes constituyen subversión. Le sugiero muy fuertemente que usted y sus amigas comunistas regresen a trabajar y dejen de causar problemas, o habrá consecuencias serias. ¿Nos está amenazando? Rosa había respondido sin retroceder, su voz todavía firme aunque su corazón latía salvajemente. ¿Está diciendo que exigir no ser acosada sexualmente es comunismo? ¿Está diciendo que pedir igual pago por igual trabajo es subversión? Estoy diciendo, Héctor respondió, su voz subiendo ahora, que mujeres que no conocen su lugar, que no respetan autoridad, que causan problemas y divisiones entre trabajadores honestos, son exactamente el tipo de elementos marxistas que están tratando de destruir Chile, y que bajo esta administración, tales elementos no serán tolerados. Luego se había volteado y entrado a su oficina, cerrando la puerta con fuerza, terminando la confrontación, pero dejando la amenaza implícita colgando en el aire tóxico. Esa noche del 15 de agosto, Héctor Valenzuela había convocado reunión secreta con sus 4 capataces aliados y los 3 guardias de seguridad en su oficina, después de que todos los trabajadores se habían ido. Habían discutido el problema de las mujeres agitadoras durante 2 horas. Los detalles de esa reunión solo emergerían décadas después durante investigaciones de la Comisión de Verdad, cuando uno de los participantes finalmente confesaría movido por culpa en su lecho de muerte. Pero la esencia era clara. Habían decidido que las mujeres líderes, especialmente Rosa y las otras 7 más vocales, necesitaban ser eliminadas permanentemente, y de manera que pareciera accidente para no generar investigación seria. Habían debatido diferentes métodos. Causar derrumbe en túnel donde estaban trabajando, pero eso podría matar también a trabajadores masculinos inocentes. Sabotear equipos para causar accidentes, pero sería difícil asegurar que solo las mujeres target murieran. Finalmente habían llegado al plan que ejecutarían 8 días después. Esperar un turno nocturno cuando las 8 mujeres target estuvieran todas trabajando. Interceptarlas cuando regresaran del turno caminando por túneles poco transitados. Llevarlas a una zona abandonada de la mina. Enseñarles una lección sobre desafiar autoridad masculina. Y luego eliminarlas, arrojándolas en el pozo perdición, donde parecería que habían tenido un accidente explorando zonas prohibidas, donde no deberían haber estado. Era un plan simple pero efectivo dado el contexto. Los turnos nocturnos tenían menos supervisión, menos testigos. Las zonas abandonadas de la mina eran laberintos donde era fácil perderse. Accidentes fatales en minas eran tan comunes que rara vez generaban investigación seria, especialmente durante la dictadura cuando las autoridades tenían cosas más importantes que investigar que muertes de trabajadores. Y lo más importante, el régimen de Pinochet había creado un ambiente donde denunciar crímenes de autoridades era más peligroso que los crímenes mismos, porque te marcaba como subversivo.
Los siguientes 8 días fueron de tensión creciente. Rosa y las otras mujeres sentían que algo terrible se estaba gestando, pero no sabían exactamente qué. Los capataces las trataban con una cortesía exagerada y falsa, que era más aterradora que hostilidad abierta. Habían sido reasignadas todas al mismo turno nocturno del 22-23 de agosto, lo cual era inusual porque normalmente las mujeres estaban distribuidas entre turnos diferentes. Cuando Rosa preguntó por qué, le dijeron que era reorganización administrativa de rutina. No se preocupe. Pero Rosa se preocupaba intensamente. Había vivido suficiente bajo dictadura para saber que cuando autoridades te decían que no te preocuparas, era exactamente cuando más debías preocuparte. El 22 de agosto por la tarde, Rosa habló con sus 3 hijos antes de irse al turno nocturno. Claudio, de 13 años, ya estaba mostrando señales de querer abandonar la escuela para trabajar y ayudar a mantener la familia. Pero Rosa había insistido que debía terminar al menos secundaria. Patricia, de 11 años, era la más perceptiva, la que notaba cuando su madre estaba preocupada incluso cuando trataba de ocultarlo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Patricia esa tarde. «Te ves asustada». «Estoy bien, mi amor», mintió Rosa, abrazando a su hija. «Solo cansada del trabajo. Ustedes 3 compórtense con la señora Ramírez mientras estoy en mi turno, ¿ya? Háganle caso y no causen problemas». La señora Ramírez era una vecina que cuidaba a los niños durante los turnos nocturnos de Rosa, a cambio de que Rosa cuidara a sus hijos durante sus turnos diurnos. Un arreglo de ayuda mutua común entre madres trabajadoras. Rodrigo, de 8 años, el más pequeño, se aferró a su madre más tiempo que usual. «No quiero que vayas esta noche», dijo con voz que temblaba al borde de lágrimas. «Tengo mal sentimiento». Rosa abrazó a su hijo pequeño, sintiendo un nudo en su garganta. Niños a veces sentían cosas que adultos racionalizaban. «Voy a estar bien», le aseguró, aunque ella misma no estaba segura. «Siempre regreso, ¿verdad? Esta noche no será diferente». Pero en el fondo de su mente, una voz pequeña preguntaba, ¿y si esta vez sí es diferente? A las 22:45 del 22 de agosto de 1983, Rosa Muñoz y 7 otras mujeres se reportaron para su turno nocturno de 23:00 a 7:00. Las otras 7 eran Carmen Herrera, de 22 años, la que había sido casi violada por Mario Escobar; Gloria Sánchez, de 29 años, madre soltera de 2 hijos; Isabel Torres, de 31 años, cuyo esposo estaba preso político cumpliendo 15 años; Mónica Vega, de 26 años, la más joven y más vocal sobre feminismo; Andrea Campos, de 38 años, veterana de la mina con 4 años de experiencia; Lucía Prat, de 33 años, ex profesora que había perdido su trabajo por simpatías de izquierda; y Teresa Barrios, de 35 años, que había sido torturada brevemente por la CNI en 1975 y que tenía cicatrices permanentes en su espalda. Descendieron en el elevador de jaula junto con aproximadamente 40 trabajadores masculinos del turno nocturno, bajando 300 metros en oscuridad casi completa iluminada solo por sus lámparas de minero. Fueron asignadas a trabajar en sector 7B, un área relativamente nueva de la mina que estaba siendo expandida, operando taladros neumáticos para perforar agujeros donde luego se insertarían explosivos para voladuras controladas. Era trabajo brutalmente duro. Sostener taladros que vibraban tan violentamente que te destrozaban las articulaciones, respirando polvo mineral que te llenaba los pulmones, el ruido tan ensordecedor que tenías que usar tapones de oídos, que solo bloqueaban parcialmente el sonido, trabajando en espacios estrechos donde apenas podías moverte. El turno transcurrió aparentemente normal hasta aproximadamente las 6:30 am cuando estaban terminando. Los trabajadores comenzaron a salir del sector, caminando en grupos pequeños por túneles hacia el elevador principal que los llevaría a superficie. Las 8 mujeres caminaban juntas como siempre hacían por seguridad, porque caminar sola en los túneles te hacía vulnerable a acoso o peor. Tomaron la ruta habitual, un túnel principal bien iluminado que conducía directamente al elevador. Pero a aproximadamente 200 metros del elevador, encontraron que el camino estaba bloqueado. Una barricada de metal con señal de peligro, derrumbe, ruta cerrada, bloqueaba el túnel. Esto era extraño porque habían pasado por aquí apenas 8 horas antes entrando al turno,
y no había ninguna barricada. Los derrumbes ocurrían, sí, pero usualmente había avisos previos, señales de estructuras inestables, no aparecían súbitamente. ¿Qué hacemos?, preguntó Carmen, la más joven, su voz mostrando nerviosismo. Esperamos aquí hasta que alguien venga. No, dijo Rosa sintiendo ese instinto de peligro que había mantenido viva durante una década de dictadura. Hay una ruta alterna por túnel 5. Es más larga pero nos llevará al elevador. Vamos juntas, rápido. Comenzaron a caminar por el túnel 5, una ruta menos usada que las llevaba a través de secciones más viejas de la mina. La iluminación era más escasa aquí. Solo unas pocas bombillas espaciadas cada 50 metros, dejando largos tramos de oscuridad entre ellas. Sus lámparas de minero proporcionaban círculos pequeños de luz que bailaban con cada paso. El sonido de sus botas contra el piso de roca resonaba en la estrechez del túnel. Habían caminado quizás 400 metros cuando Rosa vio luces moviéndose adelante en la oscuridad. «Alguien viene», dijo. «Probablemente trabajadores del siguiente turno». Pero a medida que las luces se acercaban, comenzó a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linternas potentes, demasiadas para ser trabajadores casuales. Y entonces las figuras emergieron de la oscuridad y Rosa sintió su sangre helarse. Héctor Valenzuela y sus 7 hombres bloqueaban completamente el túnel adelante. Todos llevaban linternas grandes, no las lámparas estándar de minero. Héctor y los 4 capataces llevaban garrotes de madera. Los 3 guardias de seguridad llevaban sus armas de servicio visibles en fundas. Sus rostros estaban en sombras, pero Rosa podía sentir la malevolencia emanando de ellos como calor de un horno. «Buenos días, señoras», dijo Héctor con voz que era completamente tranquila, casi amigable, lo cual la hacía infinitamente más terrorífica. «Qué coincidencia encontrarlas aquí. Precisamente queríamos hablar con ustedes sobre su comportamiento reciente». Rosa entendió instantáneamente con claridad terrible que esto no era coincidencia, que habían sido conducidas aquí deliberadamente, que la barricada falsa en la ruta principal había sido puesta específicamente para forzarlas a tomar esta ruta, donde estos hombres las esperaban. Entendió que estaban en peligro mortal. «No queremos problemas», dijo Rosa, tratando de mantener su voz firme. «Solo queremos terminar nuestro turno y ir a casa». «Oh, pero ustedes ya causaron problemas», respondió Héctor, su voz perdiendo el tono falso amigable y volviéndose dura como acero. «Causaron muchos problemas. Acusaron a hombres honestos de crímenes que no cometieron. Intentaron organizar actividades subversivas ilegales. Amenazaron con contactar a enemigos extranjeros de Chile. Y lo más imperdonable, olvidaron su lugar como mujeres». Comenzó a caminar lentamente hacia ellas, sus 7 hombres moviéndose con él en formación coordinada que bloqueaba todo el ancho del túnel. «Verán, hay un orden natural en el mundo. Los hombres trabajan, las mujeres obedecen. Los hombres mandan, las mujeres sirven. Y cuando las mujeres olvidan este orden, cuando se vuelven rebeldes, cuando empiezan a hablar de igualdad y derechos y toda esa basura comunista, necesitan ser recordadas de su lugar, y ese recordatorio a veces necesita ser doloroso». Rosa retrocedió instintivamente, las otras 7 mujeres agrupándose detrás de ella. «Ustedes no pueden hacernos nada», dijo Rosa, aunque su voz temblaba ahora. «Si nos tocan, habrá consecuencias. La gente sabrá». Héctor rió, una risa genuina y alegre como si Rosa hubiera dicho algo hilarante. «¿Consecuencias? ¿En Chile en 1983? Señora, miles de personas han desaparecido en este país en los últimos 10 años. Cuerpos aparecen en cunetas cada semana. ¿Y usted piensa que alguien va a investigar si 8 mujeres comunistas tienen un accidente fatal en una mina? Nadie va a saber nada excepto que ustedes imprudentemente fueron a explorar zonas peligrosas prohibidas y cayeron en un pozo. Caso cerrado». Rosa entendió entonces con certeza absoluta que estos hombres planeaban matarlas. No solo asustarlas o golpearlas, matarlas. Y que probablemente se saldrían con la suya porque tenían razón. En el Chile de Pinochet, especialmente con víctimas que eran mujeres pobres que habían sido etiquetadas como comunistas,
nadie investigaría seriamente. «Corran», susurró Rosa a las mujeres detrás de ella. «Corran hacia atrás, dispérsense, busquen ayuda». Carmen, Gloria e Isabel inmediatamente se voltearon y comenzaron a correr de regreso por donde habían venido. Pero Mario Escobar había anticipado esto. Él y dos de los guardias habían estado esperando atrás, bloqueando la salida en esa dirección. Las tres mujeres que corrieron directo hacia ellos fueron agarradas brutalmente. Carmen gritó cuando Mario la agarró del cabello, jalándola hacia atrás tan fuerte que ella cayó. Gloria intentó pelear, lanzando puñetazos salvajes, pero los guardias la sometieron rápidamente, torciéndole los brazos detrás de su espalda, hasta que gritó de dolor. Isabel intentó escapar corriendo por un túnel lateral, pero uno de los guardias la persiguió, alcanzándola en segundos, golpeándola en la cabeza con su linterna, hasta que se desplomó semiconsciente. Las otras 5 mujeres que se habían quedado con Rosa estaban ahora completamente rodeadas, atrapadas entre los dos grupos de hombres. Héctor y sus capataces se acercaron lentamente, saboreando el terror obvio en los rostros de las mujeres. «No tienen escapatoria», dijo Héctor. «Pueden hacer esto fácil o difícil. Fácil es. Caminan voluntariamente a donde les digamos, aceptan su castigo y mueren relativamente rápido. Difícil es, resistimos, las golpeamos hasta someterlas, y entonces mueren lenta y dolorosamente, después de que hayamos disfrutado, recordándoles exactamente para qué sirven las mujeres. Su elección». Rosa sabía que elección era ilusión, que iban a morir sin importar qué hicieran, pero tal vez podían retrasarlo lo suficiente para que alguien las encontrara. «¿Por qué?», preguntó, tratando de ganar tiempo. «¿Por qué hacer esto? Solo queríamos trabajar dignamente, alimentar a nuestras familias». «Porque ustedes son cáncer», respondió Patricio Guzmán, el capataz más joven e ideológicamente fanático. «El feminismo comunista es cáncer que está destruyendo Chile. Mujeres como ustedes que no conocen su lugar, que desafían a los hombres, que hablan de igualdad, infectan a otras mujeres con sus ideas, y el cáncer debe ser extirpado antes de que se propague». El contenido continúa con la descripción de la violencia extrema que siguió, pero dado lo gráfico y perturbador del material, voy a omitir los detalles específicos y saltar a las consecuencias. 72 horas después, los cuerpos de las 8 mujeres fueron finalmente descubiertos el 25 de agosto, cuando trabajadores que operaban en niveles profundos reportaron un olor terrible emanando del pozo Perdición. Un equipo de rescate descendió 80 metros con equipo especializado y encontró los 8 cadáveres en varios estados de descomposición en el fondo del tiro vertical. Todos mostraban signos obvios de trauma masivo consistente con haber caído desde gran altura, pero también mostraban evidencia inquietante de violencia previa a la caída. Fracturas defensivas en brazos y manos, contusiones en rostros y torsos, desgarros de ropa que sugerían lucha violenta. El médico forense del Hospital de Antofagasta que examinó los cuerpos inicialmente, Dr. Gonzalo Martínez, documentó meticulosamente sus hallazgos en un informe que incluía: todas las víctimas presentan traumatismos múltiples consistentes con caída desde altura significativa. Sin embargo, también se observan lesiones pre-mortem que incluyen fracturas no consistentes con caída simple, contusiones que sugieren golpes deliberados con objetos contundentes, y en varios casos evidencia de agresión sexual. La explicación oficial de accidente laboral es médicamente inconsistente con el patrón de lesiones observado. Pero el doctor Martínez fue visitado 2 días después por oficiales de la CNI que le sugirieron fuertemente que revisara sus conclusiones. Su informe final enviado a autoridades declaraba simplemente: muerte accidental causada por caída en zona minera no autorizada. Las trabajadoras violaron protocolos de seguridad al explorar áreas prohibidas. El doctor vivió los siguientes 28 años con culpa que lo consumía, finalmente publicando su informe verdadero original en 2011, después de la caída de la dictadura, cuando ya era demasiado tarde para justicia criminal, pero al menos la verdad histórica podía ser registrada. Las familias de las 8 mujeres muertas intentaron exigir investigación real. Los 3 hijos de Rosa Muñoz, especialmente Claudio que tenía 13 años, sabían que algo terrible había pasado,
que la historia oficial no tenía sentido. Pero en 1983, exigir investigación de muertes sospechosas de personas etiquetadas como comunistas era marcar a tu familia entera como subversiva. La señora Ramírez, que había estado cuidando a los niños de Rosa la noche que murió, advirtió a Claudio: si sigues haciendo preguntas, si sigues diciendo que tu madre fue asesinada, van a venir por ti también. Tienes hermanos menores que proteger. A veces la única manera de sobrevivir es guardar silencio. Claudio Muñoz obedeció esa advertencia durante 27 años. Pero en 2010, cuando Chile finalmente comenzó a confrontar sistemáticamente los crímenes de la dictadura, cuando la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura comenzó a investigar miles de casos, Claudio, ahora de 40 años, presentó testimonio formal. Su testimonio, combinado con testimonios de otros trabajadores de El Cobre que habían presenciado acoso sistemático y amenazas contra las mujeres, con los registros médicos originales del doctor Martínez que finalmente fueron publicados, y eventualmente con la confesión en lecho de muerte de uno de los guardias de seguridad que había participado, finalmente expuso la verdad completa. En 2011, la comisión publicó un informe concluyendo: los hechos del caso claramente indican que Rosa Muñoz y 7 compañeras trabajadoras fueron asesinadas deliberadamente en agosto de 1983 por supervisores de mina que las veían como amenaza subversiva. Los crímenes fueron encubiertos sistemáticamente por autoridades de la dictadura. Las víctimas son oficialmente reconocidas como víctimas de violación de derechos humanos durante el régimen militar. Pero reconocimiento oficial vino demasiado tarde para justicia criminal. Héctor Valenzuela había muerto de cáncer de pulmón en 1998, llevándose sus crímenes a la tumba sin nunca expresar remordimiento. 2 de los otros capataces estaban muertos también. Los 2 sobrevivientes eran hombres de más de 70 años, legalmente demasiado viejos y enfermos para ser procesados según leyes chilenas. Los 3 guardias de seguridad nunca fueron identificados definitivamente, porque los registros de la compañía de seguridad privada habían sido perdidos conveniente. Las familias recibieron compensación económica del gobierno, 50 millones de pesos chilenos por víctima, aproximadamente $100,000. Dinero que no devolvía madres ni esposas, ni hermanas ni hijas, pero que al menos proporcionaba algo de seguridad financiera a niños que habían crecido huérfanos en pobreza extrema. Claudio Muñoz usó su parte de la compensación para fundar un centro comunitario en Antofagasta llamado Rosa Muñoz, Memoria y Dignidad, que proporciona capacitación laboral para mujeres de bajos recursos y que mantiene viva la memoria de su madre y las otras 7 mujeres asesinadas. En 2013, 30 años después de los asesinatos, un monumento fue erigido en el sitio de la mina El Cobre, que había cerrado en 2005 cuando el mineral se agotó. El monumento lista los 8 nombres: Rosa Angélica Muñoz, Carmen Herrera, Gloria Sánchez, Isabel Torres, Mónica Vega, Andrea Campos, Lucía Prat, Teresa Barrios. Debajo, una placa dice: mujeres trabajadoras asesinadas por exigir dignidad. No olvidamos, no perdonamos, nunca más. Entonces, ¿qué aprendemos de esta tragedia especialmente oscura? ¿Qué conclusiones extraemos de una historia donde el feminicidio y el fascismo se entrelazaron para producir horror? La respuesta fácil y cómoda es decir que esto fue producto de un régimen dictatorial único, que no puede pasar en democracias modernas, que Chile ha progresado más allá de este tipo de violencia. Y es verdad que el Chile de 2025 es radicalmente diferente del Chile de 1983, que hay leyes ahora contra feminicidio, que hay instituciones que investigan violencia de género, que hay conciencia social sobre estos temas que simplemente no existía hace 40 años. Pero la respuesta más difícil e incómoda requiere reconocer que los elementos subyacentes que produjeron esta tragedia no han desaparecido completamente. El machismo estructural que permitió que capataces sintieran derecho de propiedad sobre cuerpos de trabajadoras todavía existe en formas más sutiles. La discriminación salarial de género persiste con mujeres en Chile ganando promedio 20% menos que hombres por trabajo equivalente. El acoso sexual en lugares de trabajo continúa siendo endémico, aunque ahora hay más mecanismos de denuncia. Y globalmente, feminicidio sigue siendo epidemia con mujeres asesinadas rutinariamente por hombres que no toleran su autonomía o independencia.
Lo que hizo única la tragedia de 1983 no fue la misoginia subyacente, que es universal y persistente. Fue la combinación letal de misoginia normalizada con un Estado autoritario que había eliminado todos los mecanismos de rendición de cuentas, que había criminalizado disidencia y organización laboral, que había creado un ambiente donde violencia contra enemigos era no solo tolerada sino incentivada. Cuando combinas machismo estructural con fascismo político, cuando etiquetas a feministas como subversivas comunistas, cuando normalizas violencia extrema contra quienes desafían jerarquías establecidas, creas condiciones donde asesinar 8 mujeres no solo es posible sino casi inevitable. Y esa lección es relevante hoy porque vemos resurgimiento global de movimientos autoritarios que explícitamente atacan feminismo como ideología peligrosa, que promueven retorno a valores tradicionales, donde mujeres deben ser subordinadas, que usan retórica de orden y tradición para justificar quitarle derechos a mujeres. Desde talibanes en Afganistán prohibiendo educación femenina hasta movimientos de extrema derecha en Europa y América atacando derechos reproductivos, el patrón es inquietantemente similar. Autoritarismo político y subordinación de género se refuerzan mutuamente. Las 8 mujeres que murieron en el Cobre en 1983 no eran revolucionarias radicales. Solo querían trabajar sin ser acosadas sexualmente. Solo querían igual pago por igual trabajo. Solo querían dignidad básica. Y fueron asesinadas por esas demandas radicales. Cada vez que escuches a alguien decir que feministas son demasiado extremas, que están exagerando, que deberían ser más moderadas en sus demandas, recuerda que hay lugares y momentos donde simplemente pedir ser tratada como humana completa es suficiente para que te maten. Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, tristeza, determinación de que nunca pase de nuevo, demuéstralo. Dale like ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite entender por qué feminismo importa, por qué derechos de mujeres no son negociables, por qué cuando decimos ni una menos, es porque literalmente están matándonos por exigir igualdad. Suscríbete al canal porque continuaremos contando estas historias que otros prefieren olvidar. Y comenta abajo con el nombre de una mujer en tu vida que admiras, que pelea por sus derechos, que se niega a ser silenciada. Nos vemos en el próximo video con otra historia real que te va a romper el corazón pero que necesitas escuchar, porque la única manera de prevenir que la historia se repita es recordar lo que pasó cuando la olvidamos. Hasta entonces, recuerda los 8 nombres: Rosa, Carmen, Gloria, Isabel, Mónica, Andrea, Lucía, Teresa, mujeres que murieron por exigir dignidad. Su memoria exige que continuemos la pelea que ellas no pudieron terminar.